Bueno, buenas tardes. Los felicito por sacar el ratito para venir a compartir un poco conocimientos. Desde la comisión de RAC del colegio sentimos la necesidad de tocar ciertos temas que son de relevancia y nos pareció atinado a un año de vigencia de la reforma procesal laboral, pues comentar con ustedes qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debería ocurrir, ¿verdad? Tengo a tres personas a mi lado que son excelentes. En primer lugar, don Rolando Vega, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también ex defensor adjunto de los habitantes, presidente de la Comisión RAC del Poder Judicial, profesor de Derecho Laboral y Procesal de la Universidad de Costa Rica y del posgrado de la UCI. No vamos a decir todo el currículum de todos porque no nos alcanzaría toda la tarde, así que es un resumen muy chiquitico. Seguidamente, don Alberto, gran amigo, exalumno. Alberto es abogado y notario, máster en Derecho Comercial, juez conciliador jubilado, aunque lo ven ustedes tan joven, ya está pensionadito. Exdirector del Centro de Conciliación del Poder Judicial, una experiencia impresionante en el tema. Profesor, mediador acreditado, consultor nacional e internacional en temas RAC, y además es compañero de la Comisión de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados y Abogadas. Y el último, pero no menos importante, don Franklin Paniagua, que es el director de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, DINARRAC. Tiene más de 20 años de experiencia en derecho ambiental, particularmente en la negociación, facilitación y mediación de conflictos de interés público. Es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría de la Universidad de Florida y ahí mismo está terminando su doctorado. Franklin recibió entrenamiento en negociación y mediación de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, fue parte de la primera generación de mediadores certificados acá, ha desarrollado cursos en disputas de interés público, programas de capacitación profesional en negociación y facilitación en América Latina, y ha publicado manuales sobre participación ciudadana, diálogo social y negociación, así como también artículos académicos en los campos de política ambiental, conflictos públicos y participación ciudadana. De los tres, el único que repite en el segundo panel es don Rolando, porque obviamente su conocimiento y su experiencia es amplísima. De manera que, para empezar este conversatorio, yo quisiera que don Rolando nos cuente un poco sobre los antecedentes, qué fue lo que provocó y gestó esta reforma procesal laboral que nos ha pegado una buena sacudida a los abogados litigantes, ¿verdad? Y al Poder Judicial. Entonces empecemos un poco con la génesis del proyecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad agradezco mucho a la Comisión RAC del Colegio de Abogados por la oportunidad de conversar sobre este tema que creo que a todos los que estamos acá nos interesa mucho, y en una mesa en la que me hacen el honor de compartir con personas que dominan muchísimo sobre este tema. El tema RAC en el Poder Judicial arranca más o menos en la década de los años 90. Hubo en aquel momento un financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo que permitió poner en marcha un proyecto para fomentar el tema del RAC en el Poder Judicial, y a partir de ahí empieza a surgir la experiencia a nivel nacional. Es curioso porque el tema nace en el Poder Judicial, a pesar de que en el Poder Judicial no había en aquel momento y ahora todo el convencimiento que uno quisiera sobre el tema de los medios de resolución de conflictos. Es así como se empiezan a hacer esfuerzos importantes en capacitación a través de la Escuela Judicial, se crea una unidad RAC, los jueces y juezas de la República empiezan a llevar cursos de 80 horas de formación, y se crea la unidad de jueces RAC,
integrada por 4 compañeros y compañeras juezas en aquel momento. Pasaron 15 años con esos 4 compañeros y compañeras, pasaron 15 años hasta llegar en el año 2007 a la constitución del Centro de Conciliación del Poder Judicial, que en aquel momento se integró con 10 jueces y juezas, se abrieron diferentes sedes en el país y hoy día tiene 12 integrantes, jueces y juezas especializados con cursos de 600 horas de capacitación y con muchísima experiencia en todas las materias. El centro se pudo abrir, la Corte aprobó un reglamento para su funcionamiento y empezamos a generar una experiencia que creo que fue sumamente rica, sumamente importante, cuando se lograba la participación de ambas partes en el señalamiento de conciliación, el porcentaje de acuerdos positivos llegaba al 91%, 92%. Con lo cual, aquella idea de que el RAC podía ser un mecanismo para la descongestión de los procesos en los tribunales de justicia, pues era una verdad comprobada a partir de la experiencia. Desdichadamente, el centro avanzó siempre con serias dificultades porque en el ámbito de la propia Corte había detractores importantísimos del tema del RAC, o sea, gente que no quería que el tema del RAC avanzara y bueno, hasta el director del organismo de investigación judicial publicaba cosas en los medios de comunicación oponiéndose al tema de la conciliación en materia penal y magistrados de la sala penal, de la sala tercera, también en franca oposición a todo lo que era el tema del RAC. Magistrados de algunas otras salas también oponiéndose de alguna forma, sobre todo en el tema de la conciliación administrativa. Unos veían imposible poder generar un espacio para que el Estado y las instituciones del Estado pudieran acercarse a una vía distinta en la solución de los conflictos a través de la conciliación administrativa. Esto pues generó toda una discusión previa a la elaboración del proyecto de lo que fue la reforma procesal laboral. Se hizo un estudio muy preliminar, pero un estudio interesante, del porcentaje de asuntos que lograban resolverse positivamente en el Ministerio de Trabajo en la conciliación administrativa y se determinó que por lo menos un 25, un 30% de los asuntos se quedaban en el Ministerio de Trabajo y no se judicializaban los conflictos en los tribunales laborales, con lo cual realmente ese fue un dato muy importante que sirvió de base para generar una discusión a lo interno de la Sala Segunda, que fue la redactora de lo que fueron las bases iniciales del proyecto de ley, que se envió posteriormente a la Asamblea Legislativa, y ahí se le hicieron modificaciones importantes en varios temas, pero fue una discusión interesante que se generó y en la cual, pues debo de confesarlo, siempre estuve en amplia minoría, ¿verdad? Era un poco, a veces, luchar contra algunos otros compañeros en aquel momento en determinados temas. Uno de los aspectos, por lo menos en los cuales se logró consenso, fue en la necesidad de fortalecer los mecanismos RAC en todo lo que era la reforma. No hubo mucho tiempo o mucho chance de profundizar en el tema, sobre todo porque la posición mayoritaria de la sala era impulsar el tema RAC, pero a partir de las experiencias generadas en la propia jurisdicción, es decir, fundamentalmente en lo que eran los conflictos colectivos de carácter económico-social, que era donde había habido más experiencia en el tema de la conciliación, y no tanto a nivel judicial, en donde los jueces ordinarios de trabajo realmente no le dedicaban todo el tiempo necesario a las conciliaciones y los porcentajes de acuerdos conciliatorios, satisfactorios o positivos era bastante bajo en general.
Los jueces llegaban a las audiencias y prácticamente le preguntaban a las partes, ¿van a conciliar? No, bueno, perfecto, entonces pasen el primer testigo y ahí empezaba la diligencia de recepción de pruebas. Otro tema que en aquel momento se discutió mucho fue el de la cosa juzgada, el valor de cosa juzgada de los acuerdos conciliatorios, porque la jurisprudencia de la Sala Segunda, años atrás, consideraba que en materia laboral los acuerdos conciliatorios no constituían cosa juzgada formal y podían ser revisados por la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción ordinaria. Y de hecho hay sentencias de la Sala Segunda en donde se modificaban acuerdos conciliatorios que eventualmente habían tenido carácter de cosa juzgada material. Otro de los grandes temas de discusión relacionado con la irrenunciabilidad de los derechos laborales fue el tema de la especialización de los conciliadores y también de los árbitros. Se consideraba que la diligencia o las diligencias de resolución alterna de conflictos, llámese conciliación, mediación o arbitraje, no podían estar en manos de personas que no fueran preparadas, que no fueran especializadas en derecho. De manera tal de que cuando llegaban a revisión por la vía ordinaria acuerdos de mediación, se veía que habían habido importantes vacíos, importantes fallas en cuanto al manejo del derecho de fondo y en cuanto específicamente al principio de irrenunciabilidad de algunos derechos que eran totalmente indisponibles y que, sin embargo, quedaban también incorporados en los acuerdos. Más o menos en esa misma línea hubo mucha crítica en el derecho de familia, ¿verdad? Los jueces de familia criticaban muchísimo algunos acuerdos que en esta materia se llevaban a cabo y todo ese tipo de situaciones generaban un ambiente hasta cierto punto negativo, un ambiente con una esfera que no era la más propicia para desarrollar el tema en los esfuerzos de reforma que se estaban generando tanto en materia laboral como en el Código Procesal Civil, que entra a regir en octubre de este año, como en lo que es el CEPECA, el contencioso administrativo, en donde también se introdujo un poco el tema de la resolución alterna de conflictos, no con la fuerza y no con toda la propiedad, con la precisión técnica que tal vez se hubiera requerido, pero sí por lo menos creo que fue una incorporación positiva que permitió generar por lo menos algún avance desde mi punto de vista. En relación con la posibilidad de llevar a cabo acuerdos conciliatorios como actos prejudiciales, eso fue una discusión muy fuerte que hubo en Corte Plena. Hubo oposiciones importantes de compañeros magistrados en aquel momento que consideraban que no podía celebrarse la conciliación judicial como un acto previo a la presentación de la demanda. Y nosotros desde la Comisión RAC y desde el Centro de Conciliación impulsábamos la necesidad de que se permitiera esa posibilidad de generar actos prejudiciales alrededor de la conciliación para que no necesariamente la persona que quería acudir a la vía del diálogo y de la negociación tuviera necesariamente que presentar primero una demanda para después poder abrir el espacio de negociación. Eso fue una discusión importante y al final se logró el objetivo pretendido no solo para la reforma procesal laboral, sino también para el Código Procesal Civil. En ambas legislaciones quedó incluida esa posibilidad de las conciliaciones como actos prejudiciales, no solo ya en centros, en este caso administrativos o en centros autorizados, sino también en el propio centro de conciliación del Poder Judicial. Así como se permitía la confesión prejudicial, la recepción de prueba testimonial, los embargos preventivos como actos judiciales previos o preparatorios al proceso, de esa forma se concibió la posibilidad de que la conciliación pudiera también ser concebida como un acto prejudicial con la participación del propio juez o jueza, no solo del centro de conciliación, sino el juez o jueza ordinaria.
Y otro aspecto muy importante que también generó muchísima discusión fue el tema de la competencia de los jueces y juezas conciliadores, porque había que darles competencias en todas las materias y en todas las etapas del proceso. Eso costó muchísimo, no fue algo que estuvo exento de grandes discusiones, al punto de que recuerdo en una o dos oportunidades que la propia Sala Segunda, ya estando en casación el proceso, abrió la posibilidad de diálogo entre las partes y celebramos una conciliación frente a las partes con la participación de los 5 magistrados y magistradas de la sala, lo cual a mí me pareció pues también un avance importante en aquel momento. Aspectos básicos de la reforma, si ustedes ven el artículo 456 del Código de Trabajo, se especifica muy claramente que en toda actividad conciliatoria, en toda diligencia conciliatoria administrativamente celebrada ante el Ministerio o los centros privados, el trabajador tiene que ser acompañado de un abogado o una abogada y además, en caso de que no sea de esa forma, por un representante sindical. Esa disposición sobrevino como consecuencia precisamente, digamos, de la experiencia de acuerdos conciliatorios a los cuales se les habían identificado vicios importantes por una clara indefensión de la parte trabajadora al firmar acuerdos en donde se comprometían derechos indisponibles. Otro aspecto importante en ese sentido es que se desaparecen los mediadores ad hoc o los mediadores privados, todos se canalizan entonces bajo el ámbito o la esfera de aprobación del Ministerio de Trabajo. Ahí lo que se hizo fue seguir un poco la línea de, digamos, el Estado interventor de las relaciones laborales, un modelo de Estado interventor que se genera desde el año 49 y en el cual el Ministerio ha tenido un papel súper importante a través de la Inspección General de Trabajo, a través del Departamento de Relaciones Laborales, y aquí también se incorporaba un poco esa necesidad de institucionalizar la participación del Ministerio como un mecanismo de control para estos casos. Se hace hincapié en el 457 en lo que son los derechos irrenunciables y además se introducen a ese concepto de irrenunciabilidad otros conceptos paralelos como el de indisponibilidad y el de indiscutibilidad, lo cual sigue generando, por lo menos desde mi punto de vista, siempre algunas dudas o algunas interrogantes porque no son realmente conceptos tan claros de definir. Por ejemplo, hemos sostenido que las vacaciones siempre son derechos indiscutibles y el aguinaldo y tal, pero cuando ya están pagados o cuando ya están disfrutados, ya dejan de ser derechos indiscutibles, son derechos que pueden tener algún grado de discusión. Entonces, esto es muy importante pues, para tomarlo en cuenta. El 458 del Código también introduce la posibilidad de que la administración pública y las instituciones del Estado puedan conciliar conductas administrativas que puedan generar algún nivel de discusión sobre la validez de sus actos o los efectos jurídicos, con independencia de la naturaleza, ya sea pública o privada, de dichos actos. Esto me parece que fue también un avance y que iba de la mano un poco, o fue de la mano, con el tema del CPECA, del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y luego, en el 459, es donde quedó, creo yo, más claramente establecida esa intervención previa de los órganos jurisdiccionales conjuntamente con los con los centros privados de mediación o de conciliación autorizados por el Ministerio para los efectos de que de alguna u otra forma el Estado pudiera ejercer alguna tutela o algún control en este tipo de actividades negociadoras. Eso básicamente es lo que creo yo que a nivel general podría contarles en cuanto a lo que fueron los esfuerzos de tratar de impulsar el tema en esta legislación, dicho sea de paso, y lo vuelvo a recalcar, con algunos vacíos importantes, pero en medio de toda la discusión y todas las adversidades que habían alrededor del tema RAC,
en el seno de la Corte, pues creo que fue lo más que se pudo lograr. Muchas gracias, don Rolando. Bueno, yo creo que definitivamente de la experiencia anterior y de todos los brincos y saltos que tuvimos en cuanto a mediaciones laborales, pues se recogió de esa experiencia para plasmarla y lograr un equilibrio entre las partes al darle una representación obligatoria a un trabajador para que pueda hacer mediación y también deslindar el tema de quiénes pueden hacer mediación en laboral, ¿verdad? Y otra cosa que generaba un poco de incertidumbre era la famosa cosa juzgada en los acuerdos conciliatorios prejudiciales, ¿verdad? Porque ciertamente los juzgados no le daban ese valor y entraban a conocer el proceso. Entonces había una inseguridad, una incerteza de que pagué, hice el arreglo, pero ahora me tienen demandado también, ¿verdad? Entonces no solamente desde el punto de vista del trabajador, sino del patrono, ¿verdad? Pero yo siento que hay como un justo medio en esta reforma que logra equilibrar las fuerzas, hay un balance de poderes entre ambas partes y por lo menos a mí me parece satisfactorio hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué viene diciendo la jurisprudencia, ¿verdad? Después, don Alberto, tal vez usted nos pueda contar resumidamente cuáles fueron los cambios más importantes que nos trajo la reforma procesal laboral relativo a la conciliación y la mediación como instrumentos de paz. Gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un privilegio compartir con ustedes en esta tarde unas pocas palabras. En realidad yo creo que don Rolando ha resumido básicamente muy bien los principales cambios que incorporó la reforma procesal laboral. Y en efecto, don Rolando acertadamente los enumera, esos 5 grandes cambios que la reforma expuso, pero tal vez creo, si don Miguel me permitiría, para no sonar reiterativo con lo que ha tocado mi amigo el magistrado Rolando Vega, es importante señalar que aparte de estos cambios que incorpora el Código de Trabajo, a la par de estos cambios que incorpora el Código de Trabajo, se promulga un reglamento que casi no conocemos algunas personas, que también tocan el tema de la conciliación o la mediación como instrumento de paz. Hago hincapié en el tema de mediación o conciliación como instrumento de paz, porque hablar de conciliación en materia laboral es un tema sumamente rico. Y es que me voy a permitir hacer un comercial. Si ustedes revisan la reforma procesal laboral, se van a dar cuenta que el término conciliación se utiliza al menos en 10 supuestos totalmente diferentes. Incluso la reforma procesal laboral habla de la conciliación como un principio procesal del derecho laboral. Entonces, es un tema riquísimo. Por cuestiones de tiempo, más bien los invito a que con ojos de personas enamoradas de la resolución alterna de conflictos, podamos entender entonces que la conciliación siempre ha estado ligada al proceso laboral. Y de verdad, yo me di a la tarea de vigilar y hay 10 u 11 acepciones totalmente diferentes de la conciliación. Lo trata incluso como una etapa procesal de las diligencias de calificación de huelga, lo trata como un mecanismo de los conflictos colectivos de carácter económico, social, etc. Pero para no desviarme del tema, entonces les decía, en el año 2007, el 30 de noviembre, se establece un reglamento. Ese reglamento nos va a interesar mucho a las personas que trabajamos el tema de la conciliación o de la mediación en centros privados. ¿Por qué? Porque ustedes se van a percatar que este reglamento, que es el número 40875-MTSS-JP, regula un sinnúmero de aspectos que antes de este reglamento no estaban preestablecidos. Y tal vez a las personas que más nos llama la atención es a las que ejercemos la mediación en centros privados. ¿Por qué? Porque algunos o algunas nos sentimos que nos pusieron una camisa de fuerza, pero sin embargo después hablaremos del tema. Primera reforma importante que introduce este reglamento. Bueno, como bien lo decía don Rolando, primero que todo, si hay un centro de mediación que quiera trabajar el tema laboral, uno, debe estar debidamente autorizado.
no solo por la DINARAC, porque antes las y los que trabajábamos en el tema debíamos contar con una autorización de la DINARAC, pero ahora este reglamento impone la necesidad de que las y los mediadores que trabajamos en centros privados tengamos o debamos contar con una autorización de la DAL, así es como se la DAL, que es la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo. Número 1. Número 2, la reforma o el reglamento en su artículo 49 establece una sanción procesal de una vez para los acuerdos y dice que serán totalmente nulos e ineficaces todos los acuerdos conciliatorios que sean realizados en un centro RAC que no esté debidamente autorizado por el Ministerio. Entonces, 1, la necesidad de estar autorizados. 2, una sanción. 3, incluso establece que las personas que intervengan en los procesos de mediación sin estar debidamente autorizados tendrán una responsabilidad civil, administrativa, incluso penalmente sancionada. Y no va solo por ahí, sino también le dice a las personas que dirigen los centros que tendrán una responsabilidad solidaria. ¿Eso qué intentó hacer? Bueno, don Rolando bien lo dice. Simplemente lo que intentaba era acabar con una práctica que de alguna forma atentaba, según las personas redactoras de este reglamento, contra el Instituto de la Mediación, porque voy a utilizar una frase tal vez inadecuada, pero las personas que me conocen saben que me gusta decir las cosas como son. Habían muchos centros, o habían muchas personas, yo diría, habían muchas personas que no tenían capacitación en el tema, que hacían conciliaciones o hacían mediaciones. Era muy común entonces ver que personas que no estaban debidamente capacitadas para el tema hacían mediación. Entonces, bueno, pienso que este reglamento vino a establecer esos frenos o esos temas de contención. E incluso establece un tema que para mí es vital, y es ¿dónde se pueden hacer mediaciones? Ya no podemos hacer mediaciones laborales en cualquier lugar. No lo podemos hacer. Si no, tiene que ser en un lugar previamente establecido. Y ojo, porque hay centros, como el que tengo el gusto de trabajar, que desde el año 2007, ¿2002, Ana? 2002, ya habían estado autorizados por la DINARAC, pero qué complicado. Porque en aquel momento se tenía una idea totalmente distinta. Ahora resulta que si yo en la solicitud que le hice a la DINARAC no se me ocurrió solicitar que me autorizaran a hacer mediaciones fuera de las instalaciones de mi centro, no puedo desplazar a uno de mis mediadores o a una de mis mediadoras fuera de ese centro porque no está autorizado. E incluso los que trabajan en el ámbito laboral, y no estoy a favor ni en contra porque mi posición es nada más establecer, sabemos que muchas veces el patrono solicitaba que una mediadora o que un mediador viniera al centro de trabajo para tratar un tema de negociación o de mediación. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo tengo un conflicto en Limón, para mi patrono es más fácil traer el mediador a mi centro de trabajo para hablar sobre el tema que permitirle a 4, 5 o 6 trabajadores que tengan que desplazarse hasta San José, si es el lugar en donde yo tengo el centro establecido, para conversar sobre el tema. Bueno, lo cierto del caso es que el reglamento lo viene a limitar. Yo confío que ahora también don Frankie nos pueda explicar tal vez un poco las aristas. No podemos hacer, según este reglamento, acuerdos de conciliación fuera del lugar que hayamos previamente solicitado en la solicitud de autorización. E incluso se establecen una serie de requisitos específicos en los artículos 49 y en los artículos 50 de este reglamento para que se pueda contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. También se establece cuáles son las causales de revocación para que un centro de conciliación o de mediación pierda sus credenciales. Vuelvo a repetir, me encantaría extenderme en la respuesta, pero entonces entendamos no solamente los artículos que gentilmente nos cita don Rolando, que me permito reiterar, no solamente el artículo 456, 457, 458 y 459 del Código de Trabajo nos imponen modificaciones sobre el tema de la conciliación laboral, sino este reglamento, tal vez por cuestiones de orden práctico, vino a establecer una serie de regulaciones que conforme podamos avanzar en la plática, si don Miguel y los estimables amigos del panel me lo permite, podemos ir ahondando. No sé si le parece, don Miguel.
Perfecto, muchas gracias, Alberto, como siempre, muy ilustrativo. Me gustaría tal vez que don Franklin, entonces, ya que los centros requieren una doble autorización, tanto de la INA, yo le digo INARAC, vos le decís DINARAC, y el Ministerio de Trabajo, que don Franklin nos cuente cuál es el rol de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos en este ámbito de la mediación laboral, cuál es el papel que juega la dirección en este tema. Enciéndele el micrófono. Ahí, ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muy agradecido con la invitación para participar en este panel y muy contento de empezar esta conversación, empezar para mí. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia y vienen muy preocupados por el tema de la mediación laboral. En mi caso es un tema que estoy conociendo. Para llegarle directamente a la pregunta de don Miguel, la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, la DINARAC, yo estoy en ese lado de la pronunciación, surge en esta reforma, en ese momento, a mediados de los 90 que menciona don Rolando, sí, y se encarga de cumplir lo que establece la ley RAC respecto a la supervisión de los centros de mediación, la autorización y la supervisión. Esa es la función que le da origen, de la que nace la dirección. La dirección está ubicada en el Ministerio de Justicia, dentro del Viceministerio de Paz. Además de la función de supervisión de los centros, que en ese momento se imaginaban como centros privados, la dirección está a cargo de una serie de, en este momento, 12 casas de justicia que ofrecen el servicio de mediación de manera gratuita en distintos sitios del país. La dirección ha tomado en la administración anterior y va a continuar en esta dos temas o dos áreas nuevas para la dirección y para la resolución de conflictos. Uno es el desarrollo de diálogos públicos, que es toda la atención de procesos que son multiparte, que tienen un interés público más grande, que no se trata de los escenarios que describe la propia ley RAC de cosas disponibles y patrimoniales, sino que están en el ámbito de las decisiones públicas y que atienden a otros elementos de esta paz que mencionaba Alberto, de la paz social, y que atienden sobre todo al elemento de la participación, que es uno de esos derechos constitucionales de más reciente, que se establecieron más recientemente. En el tema de los diálogos públicos, caminamos gradualmente. La dirección tiene sus limitaciones de personal y de recursos, pero hemos ido atendiendo algunos desde la gestión anterior de Carolina Hidalgo y que se están continuando en este momento. Para mencionar solo uno que para mí fue el más significativo, sobre todo por la trascendencia que tuvo para el país, fue el diálogo de consulta del séptimo Plan Nacional de Energía, del que derivó el plan actual que en muchos temas representa un parteaguas en cuanto a la construcción de la política energética del país. Además del tema de los diálogos ciudadanos, la administración anterior definió que el encargado de aplicar la consulta indígena, el mecanismo de consulta indígena que responde al convenio 169 de la OIT, va a ser la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos. Así que estamos en el proceso de implementar toda esta nueva área y esta forma de relacionamiento desde la administración pública con los pueblos indígenas. Volviendo al tema laboral, como lo mencionaron tanto don Rolando como don Alberto,
nuestra función es la de la aprobación de los centros de mediación y se tiene un similar proceso al proceso que se tiene para los centros privados que trabajan en materia civil y en otras materias, ¿no? Esa es la función directa y la relación directa de la dirección con el tema de la mediación laboral. Yo sí quería, señalar dos cosas que yo creo que me parecen importantes de tener presentes. Para todos los que pasamos, leímos, digerimos y nos aprendimos de memoria el obtenga el sí de Fisher y Urey, la sensación que se tiene es de que la literatura de resolución de conflictos, al menos esa en la que nos hemos formado o nos hemos deformado todos, casi todos, viene del mundo de los negocios y del mundo comercial. Y definitivamente, digamos, no estaba alejado el que cuando llega la reforma, la ley de resolución de conflictos a mediados de los 90, es justo cuando estamos en el proceso de apertura comercial y de transformación de la economía, de aquella economía del estado de bienestar de los 70 a nuestra economía abierta en la que estamos ahora. Era una orientación de hacer el sistema de justicia más eficiente, más efectivo y más atractivo para la inversión extranjera. Eso refuerza aquella idea de que estaba ligada, por lo menos no le llamemos doctrina, la teoría de resolución de conflictos venía del mundo de los negocios. En realidad no, en realidad lo que hacen Fisher y Urey es recoger de la tradición de las relaciones industriales en Estados Unidos y de lo que se sintetiza de ese ámbito y recoge y reúnen ahí en aquella síntesis, en ese evangelio tan cortito y eficaz, el resumen de lo que era en realidad literatura de relaciones laborales en Estados Unidos. Entonces, si hay un tema que es en esencia de la resolución alternativa de conflictos, de la mediación, es la mediación laboral. Otra cosa que quería señalar es lo que yo he identificado hasta ahora, que son los temas a trabajar por parte de la dirección junto con la DAL y de forma abierta y transparente y participativa con toda la comunidad de la resolución de conflictos. El primero es el tema del acompañamiento, esta idea de que tiene que venir un abogado con el trabajador a la hora de asistir a una conciliación, diría yo más a una mediación, entendiendo las conciliaciones como aquellas que se dan dentro del proceso judicial como tal. Ese es un tema problemático, ¿por qué? Porque lo que se ha identificado es que el mismo centro, alias bufete, que ofrece al equipo mediador, ofrece al asesor del trabajador. Entonces ahí tenemos un riesgo, yo diría, el primer punto de riesgo y de temas a resolver. Lo segundo es esto que les mencionaba, que tenemos centros de mediación que funcionan como anexos a bufetes laboralistas, sobre todo bufetes que tienen una orientación patronal. Eso no deja de ser un problema. Yo creo que sería más conveniente si los centros fueran centros exclusivamente para la resolución de conflictos y no se tratara de esta conjugación de esa oferta comercial en el fondo, ¿no? El tercero es el hecho de que no tenemos una forma o debemos construir una forma de que el punto de partida de la negociación sea un punto de partida objetivo en cuanto a cuáles son los derechos de los que se va a disponer, cuál es el monto que se tiene que estimar. Tenemos que buscar una forma de que cuando se sientan las partes a negociar, ese punto de partida de cuánto es lo que tenemos que negociar sea un punto de partida más cierto. El problema que encadena el que
la asesoría legal que ofrece el mismo centro, que ofrece el mismo bufete, sea un tema, es que no tenemos ese punto de partida desde un criterio objetivo ajeno a los que van a negociar o a mediar. Y el último punto es el tema de la cosa juzgada de los acuerdos. Esto es un problema en varios otros ámbitos, particularmente el ámbito de la discusión de asuntos públicos, como el que yo estoy más acostumbrado, donde me he desarrollado más o tengo más experiencia, pero en este caso el problema es que cuando tenemos acuerdos, sobre todo acuerdos en bulto, en masa, en una gran cantidad de trabajadores, el darle el carácter de cosa juzgada hace que nos dificulta la revisión de esos acuerdos que parten de la otra serie de riesgos que mencionaba antes. Entonces yo sí quería señalar estos 4 problemas como los 4 temas en la agenda de lo que yo siento que tenemos que resolver, entender primero, y eso para mí es muy importante, entender de qué se trata, por qué hay esa sensación de riesgo, sensación de dolor alrededor de estos temas, y luego cómo podemos crear no la legislación o la reglamentación, pero las salvaguardas que hagan que la práctica de la mediación laboral sea un medio para acceder a la justicia, un medio efectivo para la justicia laboral. Me preocupa mucho eso que usted acaba de mencionar, porque ciertamente la intención de la ley era darle un respaldo al trabajador para que estuviera debidamente representado, pero dicen que donde se hace la ley se hace la trampa, ¿verdad? Qué desafortunado, porque ese mecanismo de dotar de que la misma empresa sea la que dote del representante legal al trabajador, pues son compañeros de trabajo, son compañeros de oficina, todos los abogados que están interviniendo ahí. Mi pregunta sería, sobre este punto en particular, dos opciones. Uno, si eso podría provocar la nulidad del acuerdo para poder judicializarlo y quitarle el elemento de cosa juzgada que ya don Rolando nos explicó. Y 2, si se va a hacer necesario una modificación, ya sea a la ley o al reglamento, para que estas situaciones no se den. Alberto o Franklin, no sé, cualquiera de los 3 que nos quiera intervenir en ese tema. A mí me gustaría intervenir en el tema porque desde mi forma de ver las cosas, por favor, y es mi forma de verlas, repito, si alguien no la comparte la respeto, pero yo he trabajado en el campo de la resolución alterna de conflictos durante muchos años. He visto cómo muchas personas, dentro de las cuales está don Rolando y Franklin y otras más, hemos luchado por darle un lugar a la resolución alterna de conflictos. E incluso es indispensable seguir estableciendo reglas para propiciar, para hacer crecer esta institución. Mi forma de ver las cosas es que muchas de estas reformas, lejos de ayudar a que la conciliación o la mediación en materia laboral crezca, le han puesto un freno gravísimo. ¿Por qué le han puesto un freno gravísimo, Miguel? Muy fácil. Porque la ley habla, artículo 456, que para que haya una conciliación válida, de una vez ahí está la respuesta a tu pregunta, si no está un abogado o un representante sindical, la conciliación laboral se nos cae. Eso lo dice la ley. O sea, se nos cae. Ahora, ¿pero qué pasa? Nunca se dijo quién iba a pagar ese abogado. Y muy sencillo. ¿Por qué es que la conciliación no funciona? A ver, chicos, los que tenemos centros, los que trabajamos en el centro, ¿por qué es que la conciliación y la mediación en centros privados no funciona? Muy fácil. Porque alguien tiene que pagar los gastos. Y esos gastos no se los podemos trasladar al trabajador, porque si yo, trabajador, me dicen que para poder recurrir entonces a un centro tengo que pagar un abogado, entonces yo no voy a acceder a esa figura ya de por sí porque me están imponiendo. Bueno, dichosamente la ley creyó entonces que estableciendo la posibilidad de un representante sindical nos iba a ayudar, pero ojo, abramos los ojos. Todos los que hemos trabajado en mediación laboral sabemos que no siempre ese representante sindical
nos puede acompañar a una audiencia. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores no estamos sindicalizados, muy fácil. Y porque no estamos. Además, hay un síntoma de desconfianza enorme en los centros privados. Ojo, la ley no tiene por qué tener ese síntoma de desconfianza. Muy fácil, ¿por qué? Muy sencillo. Todos los que somos mediadores y mediadoras nos recitaron desde que empezamos a estudiar la ética del mediador, los principios de la mediación, el rol del mediador. Entonces, ¿por qué yo tengo, perdone que me exaspere, por qué yo tengo que regular algo que de por sí me están pidiendo que yo promulgue? A mí me da la impresión, entonces, de que si seguimos regulando cosas como esta, lo que estamos haciendo es restringiendo, y perdón, repito, me dan la posibilidad de decir lo que yo creo. Y lo que yo creo que es que lo que estamos indicando es que solo las personas que trabajan en el Ministerio de Trabajo pueden hacer conciliaciones válidas. Porque ese es el temor. O sea, ¿por qué me regulan cosas a los centros privados que no se las regulamos a las y los mediadores del Ministerio de Trabajo? O sea, ¿por qué es que yo puedo hacer entonces algunos acuerdos mutuos en el ministerio, pero no los puedo hacer en un centro de trabajo? ¿Por qué es que tiene que ir acompañado el trabajador de un abogado cuando la mediación se haga en un centro privado? Ojo, pero cuando vamos a hacer la mediación en el Ministerio de Trabajo, no tiene que ir acompañado. Y ojo, cuando el funcionario o la funcionaria del Ministerio de Trabajo hace mediación, no es asesor, ni es representante del trabajador, es un tercero total, absolutamente imparcial que debe vigilar por el proceso, no por el resultado del proceso. Entonces, Miguel, perdón, a mí me intriga este tema, me intriga, y al igual que esto, podría hablar mucho tiempo, pero hay poco el tiempo. Entonces, jóvenes, los invito, porque no sé si me vas a dar la oportunidad después de participar, creo que no. Los invito a un año de la reforma, chicos. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. A mí me deja la impresión de que se nos está poniendo un freno a los que trabajamos en la mediación privada de la materia laboral. A mí no me importaría, mire, vayan, vigílenme, búsquenme, díganme qué estoy haciendo mal, pero no presuman que todo lo que hacemos en los centros privados de mediación está mal. Perdón. Safis, porque me agarré de tu pregunta. Obviamente sería un placer seguirte escuchando, sin lugar a dudas, porque siempre compartís muchos tus conocimientos, pero el tema se presta a una gran discusión. Ya hay alguien en el auditorio que quiere intervenir, y don Rolando me pidió la palabra. Franklin, ¿vos usted se quiere referir al tema? Bueno, entonces escuchemos a don Rolando y después le damos la palabra a Carlos. Vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, porque ahora tenemos el tema del arbitraje. Realmente para mediación habíamos habilitado solamente 1 hora, que está por vencer en 5 minutos. Entonces, vamos a escuchar a don Rolando y después le doy la palabra a Carlos. Yo quisiera complementar un par de cosas. Cuando se discutió esta reforma, fue en el año 2003. El proyecto aprobado en el seno de la Corte fue en el año 2005. Y del 2005 al 2016, el texto estuvo en la Asamblea Legislativa. 11 años. Esto es importante, tal vez, tenerlo en consideración, porque si nosotros nos trasladamos al año 2003, las conciliaciones en centros privados prácticamente eran inexistentes, es decir, no existían. Las conciliaciones básicamente se daban en el seno del Ministerio de Trabajo. Después vino un proyecto de compra y gana, y más bien incluso en el Ministerio se trató de fortalecer el Departamento de Relaciones Laborales, creando una unidad especializada para llevar a cabo conciliaciones administrativas. Y fue un proyecto muy interesante y creo que ha sido muy exitoso. Entonces creo que esto es importante, porque si ustedes analizan, probablemente detrás de todo el texto de la reforma procesal laboral, casi que se dirige hacia los centros públicos, ¿verdad? La intención de fortalecimiento,
porque centros privados eran muy pocos y casi que estaban referidos a otros temas, como el derecho de familia, por ejemplo. ¿Qué fue lo que se trató de complementar y de incentivar? No solo el fortalecimiento del ministerio, sino también el acompañamiento por parte de la defensa pública, creando una asistencia legal gratuita para las personas trabajadoras. No solo por parte de la defensa pública, sino por parte del Patronato Nacional de la Infancia, en los casos en que hubiera menores de edad, trabajadores o trabajadoras. Y el gran problema que tenemos al día de hoy es el vacío de datos a nivel global. O sea, no sabemos, no sé si don Franklin tendrá en la DINARAC datos específicos sobre la cantidad de acuerdos conciliatorios celebrados o llevados a cabo en los centros privados. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo sí están más a la mano, y las estadísticas en el Poder Judicial sí están a la mano después de otro pleito que hubo que echarse en su momento, porque el gran problema es que los jueces boicoteaban las conciliaciones porque no les eran tomadas estadísticamente como sentencias dictadas, porque ellos pretendían que las conciliaciones fueran reportadas como sentencias dictadas. Y cuando la comisión se opuso a esa situación, entonces vino otro de los boicots importantes a nivel institucional para que el centro de conciliación, los jueces y juezas del centro, pues no llevaran a cabo las diligencias de la conciliación en las diferentes sedes a nivel nacional del centro. Entonces los juzgados no le daban trabajo al centro, el centro no podía hacer señalamientos para llevar a cabo las conciliaciones porque simplemente no había colaboración de los juzgados, y decían no necesitamos que vengan los jueces conciliadores a ayudarnos porque estamos al día. ¿Y quién cree en este país que los juzgados de trabajo están al día cuando es la jurisdicción que compite con la contencioso administrativo para ver cuál se lleva el premio de la más lenta y de la más atrasada? Entonces, pero bueno, a ese nivel de barbaridades llegaba el asunto a nivel interno. Otra barbaridad con la cual se trató de boicotear a la mediación en el Poder Judicial, o a la conciliación y al centro en particular, fue creando lo que yo le llamaba los jueces de doble sombrero. Entonces, claro, para crear plazas, para tener más plazas, se desarrolló un proyecto en pensiones alimentarias en Alajuela, y entonces el juez se ponía el sombrero de conciliador, se reunía con las partes, trataba de celebrar la conciliación, y donde no había conciliación y no se ponían de acuerdo para fijar la pensión provisional, el juez se quitaba el sombrero de conciliador y ahí mismo se ponía el sombrero de juzgador y le metía el garrotazo al deudor probablemente alimentario o a la acreedora alimentaria. Y entonces jugaba con los dos sombreros, lo cual generó todo un debate, ¿verdad?, terrible, incluso hasta pronunciamientos técnicos por parte de la escuela judicial y de todo el mundo, y yo no sé si al día de hoy ese tema habrá sido ya resuelto o no, porque en lo contencioso administrativo hay jueces que tienen los dos sombreros, y en familia, en pensiones alimentarias, hay jueces que tienen los dos sombreros. Entonces era una forma de desnaturalizar el tema de la conciliación, y era una forma de cercenar el crecimiento y la posibilidad de avanzar en este tema. Y bueno, ya como para terminar de pasearse, ¿verdad?, en muchas cosas, viene la OEA y le dice al Poder Judicial que tiene que hacer de Ministerio de Justicia. Y entonces se inventan un programa de facilitadores comunitarios. Y ese programa de facilitadores comunitarios, de personas muy voluntariosas en las diferentes comunidades, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento del tema, y además algunos llevando hasta sombrerito y carnet del Poder Judicial, metiendo al Poder Judicial en el gran problema de los funcionarios de hecho,
Porque el día de mañana, si cualquiera de sus mediadores comunitarios reclama una relación de servicio con el Estado o una relación laboral con el Estado, si a mí me correspondiera resolverlo como juez, yo le doy la razón a esa persona porque está cumpliendo funciones, además recibiendo el pago de viáticos, de gastos por realizar ese tipo de actividades que no dudo de que sean muy importantes, ¿verdad?, para fortalecer el tema de la mediación comunitaria, pero que yo las veo realizadas por el Ministerio de Justicia, por las casas de justicia en las universidades o por otro tipo de organizaciones a nivel comunal, las mismas municipalidades, por ejemplo, que pudieran desarrollar a través de las casas de justicia todo este tipo de triangulación para fortalecer el tema de la paz social en las comunidades, lo cual me parece que es fundamental en este país para fortalecer el tema. Y también para fortalecer el tema de la mediación escolar, cuando le presentamos al señor ministro de Educación hace 10 o 15, ya ni me acuerdo cuántos años, 15 años, y nos dijo, no, aquí no hay necesidad de trabajar el tema de la mediación escolar, porque lo que hay que trabajar únicamente es la violencia intrafamiliar. Le llevamos un proyecto que había sido llevado al Congreso Mundial de mediación a Valparaíso, en Chile. Le incorporamos experiencias de Argentina, de Francia, de España, de Colombia, de todas partes, y aquí nos dijeron que no, que era un tema de violencia, intrafamiliar y que no era necesaria la mediación escolar. Cuando nosotros proponíamos una reforma transversal de todo el plan de estudios a través del Consejo Superior de Educación, pretendíamos incorporar en los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas el tema de la paz como bien jurídico fundamental para poder desarrollar y avanzar en el tema, pero se decía que no. Y dentro del Poder Judicial, detractores diciendo que tiene que el Poder Judicial que estar promoviendo el tema de la paz y estar cumpliendo con lo que dice el artículo que es 2 de la ley RAC y toda la cosa. Entonces, hablo un poco de esto porque me parece que es importante ver en contexto toda la situación, y ha sido muy difícil avanzar aquí en Costa Rica en este tema, a pesar de que los esfuerzos que se han hecho han sido, creo yo, importantes en alguna medida y no suficientes. Ese es el tema, no suficientes, porque no nos hemos creído realmente el tema a profundidad. Y un dato importante para no hablar, bueno, perdón, tenía otra cosa importante que decir, y perdón que diga cosas solo negativas, pero es que el espíritu crítico me parece que es fundamental para poder enmendar las cosas que pasan en este país. Hace 3 años prácticamente desaparece el tema RAC en el Poder Judicial como un tema concebido desde el punto de vista de la conciliación aplicable a todas las materias, y se centraliza en el tema de la justicia restaurativa. Todos los esfuerzos que se habían venido haciendo a lo largo de no sé cuántos años se tiran al cajón de la basura y dicen, no, es que lo único que importa en este momento es la justicia restaurativa, porque ese es el discurso personalista que yo quiero llevar a cabo y es el discurso que a mí me interesa y es lo que al Poder Judicial le tiene que interesar, y punto, y ahí va, y se depositan todos los esfuerzos institucionales en esa vía, y los ¿cuántos centros? 10 centros de conciliación del país, trabajando justicia restaurativa y abandonando todo el tema laboral, abandonando el tema de familia, abandonando el tema civil, abandonando todas las otras materias. Eso me parece importante. Y en relación con este tema, la noticia positiva es que a un año de vigencia de la reforma procesal laboral, tenemos por lo menos una esperanza en el sentido de que la defensa pública está logrando conciliar el 90% de los asuntos laborales antes de presentar, o antes de que el trabajador presente la demanda en estrados judiciales. Eso me parece, y eso creo que es un dato que lo pude obtener hoy en la mañana después de pelearme con 1000 personas, porque todo es secreto en el Poder Judicial, ¿verdad? Ahí no hay posibilidades de indicadores de gestión, de nada, todo es secreto, excepto los indicadores de gestión de la Sala Segunda que todavía se publican en la página web y que demuestran que la Sala tenía 522 asuntos en mayo del año pasado y hoy tiene 1769 asuntos. En un año triplicó su circulante y triplicó el tiempo de duración para resolver el recurso de casación. Lo cual entonces se nos sale, digamos, del estándar
de duración de los procesos laborales que según el discurso oficial del Poder Judicial no iban a superar el año de duración, ¿verdad?, los procesos laborales. Entonces, la esperanza que nos queda, creo yo, donde creo definitivamente que hay que apostar, es en el tema de la resolución alterna de conflictos, es decir, es en la posibilidad de generarle a las partes un espacio de negociación que les permita realmente salir adelante con la solución del conflicto. Y lo del representante o la representación sindical para efectos del acompañamiento del trabajador obviamente no estaba referido al sector privado. En el sector privado en este país no hay sindicatos, prácticamente, o sea, un 99% de las empresas de este país no tienen sindicatos. Los sindicatos están en el sector público. Entonces, un poco el tema del acompañamiento sindical iba más que todo referido a eso. Y se dejó la salvaguardia para los temas que se iban a conciliar o a negociar ante el Ministerio de Trabajo y ante el propio Centro de Conciliación sin necesidad de acompañamiento de abogado, porque se supuso en aquel momento, técnicamente bien o no, pero se supuso, y esa fue la premisa que se consideró, que tanto en el Ministerio como en el propio Centro de Conciliación del Poder Judicial, los mediadores o conciliadores públicos, ¿verdad?, tenían la obligación de velar por el cumplimiento del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Eran garantes o son garantes del principio de legalidad y del cumplimiento de ese principio, aunque, como dice don Alberto Solano, probablemente a nivel técnico no sea lo más correcto. Pero si todavía se le hubiera exigido al trabajador la necesidad de que asistiera con un abogado a los centros públicos de conciliación, hubiera sido más complicado. La ley, el Código de Trabajo, lo que hace es permitirle al trabajador que solicite un defensor público para que lo acompañe a cualquier diligencia, o bien incluso a través de los consultorios jurídicos de las universidades, o bien a través de el abogado que sea de su elección. Si el trabajador dice, la empresa me está imponiendo un abogado en una diligencia de conciliación para ratificar o justificar la validez de esa diligencia de conciliación, y no es el abogado que realmente pueda representar los derechos de la persona trabajadora, eso podría generar, me parece a mí, un eventual conflicto en relación con los efectos jurídicos que pueda tener el acuerdo conciliatorio. Pero eso tendría que alegarlo el trabajador. La idea es que el abogado, independientemente de dónde venga, si lo pudo pagar o no lo pudo pagar, o si se le ofreció la defensa pública o alguna universidad a través de un consultorio jurídico, que haga o cumpla su papel de garante sobre la legalidad de los alcances del acuerdo.